o nos quedamos sin mercado. Solución, Lula autoriza las semillas transgénicas. A pesar de que es un programa electoral, ponía exactamente lo contrario. ¿Qué hizo? Hablar con los agricultores, algo que en Europa todavía no han hecho. Veremos si algún día lo hacen. Siguiente paso. A ver, aquí estamos sembrando soja transgénica. Que bien, que a los agricultores les va bien, ganan dinero, pero yo tengo más cultivos. ¿Qué pasa? Que la soja, como la hacen en Estados Unidos, las empresas americanas, Monsanto, Syngenta y tal, venden semillas. Pero en Brasil a mí me interesa el cultivo del frijol, de la judía, que es uno de mis cultivos principales. Y tengo un problema serio, que es el virus que se transmite por la mosca blanca que está acabando con toda la producción. Bueno, pues la empresa pública Embrapa hizo un proyecto que intervinieron 95 laboratorios de Brasil para crear una judía transgénica resistente al virus de la mosca blanca, dirigida por Francisco Aragao, que tengo el honor de conocerle. Salió al mercado hace 2 años. Simplemente la tecnología funcionaba y dijo, si ya tengo la tecnología, ¿por qué no utilizarla para mis problemas y no tengo que depender? Y es una semilla que la propiedad es el gobierno brasileño y que se cede sin royalties a los agricultores. Los 4 cultivos principales, soja, algodón, maíz y colza. La soja, básicamente el 80% es transgénica, el algodón el 70%, el maíz el 32% y la colza el 24%. Pero hay más. Ahora mismo comercializado la judía que acabo de nombrar, caña de azúcar, remolacha, papaya, etcétera, etcétera. Para haceros una idea, España tiene una peculiaridad. España es el principal productor de transgénicos en Europa y a la vez es el principal productor de agricultura ecológica. O sea que eso que dicen, no, es que la ecológica no puede convivir con los transgénicos, por eso hay que prohibir los transgénicos. Mira, mentira. Si eso fuera cierto, España no podía ser el principal productor de ecológica y de transgénicos. No hay ningún problema de coexistencia. Y si hablas con los agricultores, te lo dirán. Pero bueno, se habla mucho de lo ecológico y poco del transgénico. Estas son las cifras de producción en España. Por cada kilo de maíz ecológico hay 2 toneladas de maíz transgénico. Está claro cuál es el mercado mayoritario. Seguro que cuando estoy diciendo esto muchos habéis pensado, pero es que yo he visto un documental que se llama El mundo según Monsanto, que dice que todo esto nos va a matar a todos, ¿qué tal? A ver, realmente no puedo comentaros el documental porque no lo he visto. A ver, ¿quién va a perder 1 hora y media para ver un documental si puede estar jugando al Candy Crush? A ver, por favor, que el tiempo es valioso. Pero bueno, si alguien lo ha visto y se lo ha creído, hay un dato que no han dicho en ese documental. Cuba está sembrando transgénicos. Desde hace 2 años, Cuba está sembrando transgénicos. Y es uno de los países que más ha apostado por esta tecnología. De hecho, tiene un instituto de biotecnología en La Habana que también se dedica a desarrollar variedades transgénicas. ¿A Fidel también lo ha comprado Monsanto? No sé, quizás. El problema es básicamente, no es un problema tecnológico, no es un problema científico. A ver, el debate científico no existe. No, hay científicos que están en contra de los transgénicos. Hombre, alguno habrá, pero vamos, no es la opinión mayoritaria. Pero el problema es la información que se está dando. Por ejemplo, noticias como esta. Aquí tenéis al principal productor de agricultura ecológica de Europa, que además parece ser que es príncipe, Carlos creo que se llama. Y aquí tenéis, Carlos culpa a los transgénicos de los suicidios en la India. Hombre, si la gente se suicida, debe de ser muy malo. Esto es una noticia que salió publicada en El Mundo en el 2008. Esto es lo que pone el 5º párrafo de la noticia. Aunque los suicidios se produjeron antes de la introducción de las cosechas transgénicas en ese país. O sea, que tú me pones en un titular que Carlos culpa a los transgénicos de los suicidios. Y en el 5º párrafo, ese que no se lee nadie, ese donde la gente ya no llega, pone que los suicidios se produjeron antes de la entrada de las cosechas. Obviamente lo que estás es transmitiendo mala información. Y tú mismo sabes que la información que estás transmitiendo es errónea. Pero da igual, no pasa nada. El problema, y esto los que tenemos un blog lo sabemos, es que decir una tontería es muy fácil, pero rebatirla cuesta más.
Es decir, tú puedes decir una tontería, pero luego cuando te pones a rebatirla, cuando te das cuenta has escrito 20 párrafos y no se lo va a leer nadie. Y es el problema que tenemos en el tema de los transgénicos. Aquí, por ejemplo, una pelea que tuve por Twitter hace tiempo, donde había una chica absolutamente convencida de que un jabalí no se comía el maíz transgénico y en cambio el maíz que no era transgénico lo devoraba. Yo digo, oye, pues yo ese jabalí lo quiero para mí. Por favor, tráeme ese jabalí. A ver, todos los años, todos los días en las fronteras de Europa nos gastamos millones de euros haciendo análisis para que no entren variedades transgénicas que no están autorizadas en Europa. Puñeta, sueltas 4 jabalís y te ahorras una pasta en análisis. Yo quiero ese jabalí. Oye, o cuando yo hago plantas transgénicas que tienes que estar con el BASTA seleccionando, con el GFP, yo quiero un jabalí que vaya, bicho, cómete todo lo que no sea transgénico. Sería una maravilla, eso en el laboratorio lo amortizaba yo en 2 días, hombre, le doy el maíz que quiera, obviamente. A ver, otra cosa, ¿esta chica ha visto alguna vez a un jabalí con hambre? Porque, hombre, un jabalí, justamente un gourmet, no es. Y si no, cualquiera que tenga un vertedero en el campo lo sabe, el destrozo que hacen los jabalíes. Y no parece que vayan seleccionando lo que sea transgénico y lo que no. Bueno, entre 3 o 4 le comentamos que esto no podía ser verdad. Bueno, pues la chica insiste. Esto es cierto y pasa en Galicia. Toma. Estas son las cifras de siembra de maíz transgénico en España. En Galicia no hay ni una puñetera espiga de maíz transgénico. ¿Por qué? Porque el maíz transgénico que tenemos en España es resistente al taladro y en Galicia no tienen taladro por cuestión de clima. El taladro está mayoritariamente en la cuenca del Ebro, por eso es donde se siembra maíz transgénico. La chica estaba convencidísima de una leyenda urbana, no atendía razones y los datos en la mano era que vamos, que no podía ser. Y esto es lo que pasa, la gente que más campaña hace en contra de los transgénicos, cuando hablas con ellos resulta que no tienen ni idea. Y es muy fácil desmontarlo, lo que pasa es que son los que tienen acceso a los medios de comunicación. Y bueno, la mejor ejemplo de los transgénicos son las cifras. Aumentan cada año un 10% respecto al año anterior, esto es en España, hasta el 2012. No parece que la gente esté dejando de sembrar transgénicos. Curiosamente este año en el Parlamento andaluz se votó una proposición para declarar Andalucía libre de transgénicos y curiosamente el cultivo de maíz transgénico en Andalucía había aumentado un 33%. Menos mal que la votación no salió adelante porque los agricultores no les hubiera hecho puñetera gracia. Bueno, los transgénicos que ya tenemos en el campo también es verdad que son aquellos que el consumidor no ve la ventaja. La ventaja la ve principalmente el agricultor. Son resistentes a insectos, resistentes a herbicidas, a virus. Esto sería un ejemplo, esto es un campo experimental de la variedad que se siembra en España, la única que hay autorizada para siembra, pues básicamente resiste al taladro sin poner insecticida. ¿Se puede cuantificar el efecto que han tenido los transgénicos a nivel mundial? Esto es un artículo de noviembre del 2014, es decir, tiene un mesecillo escaso. Lo que han hecho es cuantificar todos los efectos de todos los cultivos transgénicos. Ya os digo, hasta ahora lo que tenemos básicamente es beneficio para el agricultor, al consumidor le da igual. Básicamente ha aumentado un 21% la producción en los cultivos donde hay un transgénico asequible, ha disminuido la cantidad de plaguicidas en casi un 40% y el coste, es decir, el dinero que se gasta el agricultor en pesticidas, ha bajado en ese 40%. El coste de producción ha subido un poco por el tema de que las semillas son más caras, pero el beneficio para el agricultor, sumando el aumento de rendimiento más la disminución en el coste de pesticidas, se ha disparado al 70%. Cuando buscáis por qué la gente utiliza transgénicos, porque gana más dinero. Punto, no hay más. Ya podéis hablar de conspiraciones y de todo lo que queráis. Si el agricultor, esto que está aquí, estuviera hacia abajo, los transgénicos ya no existirían. El problema, o la suerte, es que, claro, la gente todavía está con el tema de la resistencia a herbicidas y tal, y esos son los transgénicos ya casi pasados de moda. Tenemos muchísimas más aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, plantas transgénicas que producen fármacos. De hecho, en el reciente caso del ébola, a la enfermera
que se contagió, uno de los tratamientos que le pusieron estaba obtenido a partir de plantas de tabaco transgénicas. ¿Visteis a los de Greenpeace con la pancarta? Iban a utilizar una planta de tabaco transgénica que no estaba autorizada y la utilizaron y no pasó nada. No lo entiendo. Si esto llegase a un agricultor que dice que va a sembrar una cosa, lo destrozan. Bueno, esto es la gráfica que os he puesto antes y el problema es que, claro, como los comerciantes, los productores y tal ven que la gente es antitransgénica, llegan a situaciones como estas. Aquí tenéis sal libre de transgénicos. Papel de fumar libre de transgénicos. Sanísimo. Muy bueno. El papel de fumar no tiene transgénicos, lo que te pongas dentro ya es cosa tuya. Agua mineral libre de transgénicos, de azúcar, de cafeína y nada artificial. Agua mineral. Sin azúcar, sin cafeína y certificado sin transgénicos. Claro, como ven que para cierto tipo de consumidor, entre paréntesis, que no es el más listo, cierro paréntesis, que ponga sin transgénicos es una cosa que le da seguridad, pues ahí tienes. Si tú estás dispuesto a pagar, yo te vendo agua mineral sin transgénicos. Yo creo que el miedo a los transgénicos tiene los días contados, porque ya tenemos en laboratorio transgénicos que el beneficio los ve el consumidor, no el agricultor. Por ejemplo, en mi instituto y en el John Innes se están haciendo tomates que previenen el cáncer, ricos en antioxidantes. Los ensayos en ratones dicen que disminuyen un 30% la posibilidad de determinados cánceres. En Bangladesh ya tienen berenjenas resistentes a insectos. En Indonesia, caña de azúcar resistente a herbicidas y resistente a insectos. Y el grupo de Francisco Barro, en Córdoba, ha obtenido trigo apto para celíacos. A ver, cuando esto salga al mercado, ¿vosotros pensáis que el padre de un niño celíaco que le cuesta hacer la cesta de la compra se va a preocupar de que el trigo es transgénico o no, si tiene un precio asequible y su hijo lo puede comer? Pues ya está. Mira, esto es de mi instituto. Tomate arlequín. El tomate arlequín básicamente lo que hace es que los sépalos se convierten en carnosos, tiene el mismo sabor, color y olor, pero mola mogollón. ¿A qué es bonito? Es precioso. Se llama de hecho arlequín por el cuadro de Picasso, Arlequín rojo. Bueno, eso ya está desarrollado, lo tenemos en nuestro instituto. Obviamente no se comercializa porque es transgénico, pero como un cocinero de estos number one le guste, acaba, porque mola un montón. Y lo más vergonzoso es el arroz dorado. El arroz dorado que ya está desarrollado, que está ya listo para salir al campo, se está encontrando con la oposición de los grupos ecologistas y podía prevenir la ceguera infantil. No hace falta que os diga lo que pienso, porque ya lo han dicho otros por mí. Pero vamos, que haya un grupo ecologista que esté en contra de algo como el arroz dorado, que encima es de distribución gratuita, me parece aberrante. Y nada, todo esto quería contaros hoy. Gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta... Buenas tardes. ¿Por qué considera que, por qué motivos no se difunde más la verdad sobre los transgénicos y prevalece tanto las falacias y la gente que no tiene argumentos? Y sobre todo en los grupos ecologistas que supuestamente tienen grandes expertos científicos. Es básicamente cuestión de marketing. A ver, cuando a un científico le invitan a ir a un debate sobre transgénicos, el científico tiene que dejarse el trabajo, dejarse las clases, dejarse tal, y posiblemente de camino al estudio le digan con quién va a debatir. En cambio, una persona de una organización ecologista, su trabajo es ir a debates, ir a tal, ir a cual. ¿Qué pasa? Que es como un combate de boxeo entre un amateur y un profesional. Normalmente los científicos salen mal parados en esos debates. Entonces, el mensaje ecologista circula mejor. ¿Por qué? Es más vendible. Los ecologistas tienen a gente que se dedica solamente a estar en los medios de comunicación, que los científicos no tenemos. Los científicos vamos cuando podemos y lo hacemos pues como nos sale, porque no hemos ido a cursillos para que te digan cómo comunicar y tal. Entonces, tienes por una parte profesionales de medios de comunicación
y por otra parte gente que trabaja mucho, que está muy ocupada y que comunica cuando puede o si quiere. Entonces, claro, desde el punto de vista de la comunicación es difícil. Luego tienes por otra parte que en los diarios la sección de ciencia y la de medio ambiente va junta. Y entonces muchas veces muchos periodistas vienen de la sección de medio ambiente. Esto quiere decir que cualquier nota de prensa de cualquier organización ecologista acaba como noticia, sea verdad o no. Y están continuamente sacando notas de prensa, porque claro, tienen que justificar lo que están haciendo. Entonces la batalla informativa es complicada. También tengo que decirte que desde que tengo el blog y desde que cuando un periodista me llama, dejo lo que estoy haciendo y la atiendo porque pienso que igual sirve para algo, los periodistas lo agradecen. Y entonces, antiguamente solamente salía lo que decía el ecologista y ahora a veces sale lo que digo yo o lo que dice alguien que habla como yo. Entonces, quizás poco a poco se está cambiando, pero ya te digo, ¿por qué no? Pues muy fácil, porque los ecologistas estaban a toda hora en los medios de comunicación y los científicos no. Y su mensaje es muy bonito y es muy vendible. A ver, cualquiera quiere oír que hay un malo de la película, cualquiera quiere oír que si somos buenos vamos a salvarnos. El mensaje de muchas religiones es parecido. Pero ¿y quién es el beneficiario que saca provecho de impedir el progreso de los transgénicos, teniendo en cuenta sus beneficios? A ver, depende. Históricamente, piensa que las mismas organizaciones que en Europa están haciendo campañas contra los transgénicos, vas a Estados Unidos y no hacen nada. Dices, uy, ¿y esto por qué es? Vale, esto tiene un motivo histórico. La primera empresa que puso transgénicos en el mercado fue Monsanto, que es una empresa americana. ¿Qué pasa? Que cuando en el año 94-95 llega esa tecnología a Europa, las compañías europeas se asustan. Dicen, es que este nos va a quitar el mercado porque no podemos competir con ella. No tenemos nada ni que se parezca, porque han sido los primeros que han puesto la tecnología. Entonces, en aquel momento, obviamente, los tratados de libre comercio no te permiten que tú bloquees algo, pero sí que puedes hacer una moratoria por el tema de que sea transgénico, no por el tema de que sea una compañía americana. Entonces, por un momento, las empresas europeas, en su momento, el veto a los transgénicos les vino muy bien. Y por otra parte, los grupos ecologistas que habían hecho campañas con mucho éxito, como la de las nucleares, la de las ballenas, etcétera, vieron que ya empezaba a perder fuelle. Necesitaban una especie de banderín de enganche para volver a motivar a la gente, porque claro, si la gente se piensa que ya está todo el trabajo hecho, se da de baja. Y claro, si se da de baja, la organización se hunde. Entonces, la campaña de los transgénicos, históricamente, ni siquiera la empieza Greenpeace. La empieza Amigos de la Tierra. Greenpeace ni se había enterado. Hasta que ya empezaron a sembrarse transgénicos y vieron que podía ser una forma de movilizar al personal que ya llevaba 2 años el maíz MON 810, porque si no, no se hubiera autorizado, fue cuando Greenpeace lanzó un comunicado que es "Este es el fin del mundo como lo conocemos", y oficialmente se posiciona como antitransgénicos, porque no había dicho nada. Hoy en día las empresas europeas no pueden revertir la situación. BASF ya se ha tenido que ir de Europa. Y los ecologistas pues ven que les da réditos, les da propaganda y siguen con eso. También te digo que yo he notado que la campaña empieza a perder fuelle, es la impresión que me da. ¿Por qué? Porque no puedes estar 20 años con la misma historia, porque no puedes estar diciendo que las mariposas monarcas se mueren, que nos vamos a intoxicar, más que nada porque han pasado 20 años y aquí no se ha intoxicado a nadie por un transgénico, y llevan 20 años diciéndolo, claro, la gente al final se cansa. La opinión que tengo yo es que la campaña empieza a perder fuelle y que cuando salga el trigo apto para celíacos, los tomates que previenen el cáncer, van a mirar otra parte. Pero bueno, yo es que soy muy optimista, también te lo digo. Buenas tardes. Una pregunta. Si solamente llevamos 20 años con alimentos transgénicos y, bueno, al principio siempre, en ciencia, siempre no encontramos ningún efecto secundario ni nada por el estilo, ¿cómo sabemos que aquí a que las generaciones que han consumido transgénicos puedan desarrollar quizás algún efecto secundario? Porque al principio, yo qué sé, no sé si me equivoco, pero por ejemplo la aspirina en su momento fue revolucionaria y se ha demostrado que si con las medidas de seguridad que se están poniendo ahora volviera a salir el inventor, no saldría. Me refiero que quizás solamente han pasado 20 años, no ha habido una intoxicación, pero ¿cómo sabemos que por acelerar un poco el proceso no estamos haciendo algo que en el futuro más lejano que 20 años, que es muy poco tiempo, como ha matizado, que el 78, que hemos hecho alimentos transgénicos de hace muy poco tiempo? ¿Cómo sabemos que en el futuro, aparte de todo lo que nos puede pasar, eso tampoco contribuye a una mejora? ¿Cómo?
Muy fácil. La aspirina, que tan mala es ahora, pero que ha salvado millones de vidas de coágulos, de trombos y de tal, es una molécula que no es fisiológica. Y es una molécula que tiene un metabolismo diferente porque es un xenobiótico. Bueno, viene de una planta, pero que no es una molécula fisiológica. Por eso, cuando se empezó a utilizar, sí que es verdad que no se sabía la diana, hoy se sabe que inhibe la ruta de las prostaglandinas, pero eso no se sabía al principio, y sí que es verdad que se ha visto que a la larga puede favorecer la formación de úlceras. Insisto, ha salvado millones de vidas previniendo trombos. ¿Pero es lo mismo esto que un transgénico? A ver, ¿un transgénico tiene algún xenobiótico? No, un transgénico tiene solamente un trozo de ADN que viene de otro organismo. Tú cuando te comes algo, lo que sea, me da igual que sea un filete que sea una lechuga, te estás comiendo todo ese genoma. ¿Qué pasa? Que llega al estómago y todo el ADN se rompe en cachitos, que son los nucleótidos, y las proteínas se rompen en aminoácidos que luego absorbes. Porque tú cuando te comes una lechuga no te haces verde. Cuando te comes un trozo de ternera no te salen cuernos. Si te salen es por otro motivo. ¿Qué pasa con los transgénicos? Los transgénicos solamente tienen un trozo de ADN. ¿Tú te crees que en el estómago se puede distinguir cuál es el trocito de ADN transgénico del otro? La diferencia de la aspirina y el transgénico es que tienes una molécula diferente, mientras que en un transgénico todo lo que hay es ADN y proteínas, que en el estómago todo se va a romper. Entonces, un estudio de toxicidad a largo plazo de transgénicos, pues yo todo lo que pase de 3 minutos, que es la vida media que tiene una proteína en el estómago, me parece largo, porque a los 3 minutos ya no tienes una proteína transgénica, tienes aminoácidos. Pero bueno, independientemente de esto, hay un principio de precaución, es una tecnología nueva. Pues por eso un transgénico, sacarlo al mercado, cuesta muchísimo más que una variedad no transgénica y tiene que superar una batería de controles que si se los aplicaras a un no transgénico no los superaría. Por ejemplo, ¿tú puedes ir a un supermercado y comprar cacahuetes? En los supermercados venden cacahuetes. ¿Sabéis que hay gente que si se come un cacahuete se muere? Porque es un alérgeno muy potente. Una de las muchas pruebas que tiene que superar un transgénico antes de salir al mercado es alergenicidad. Si produce alergia no sale al mercado. Entonces, de un transgénico estamos mucho más seguros que de un no transgénico. Y te pongo otro ejemplo. Cuando tú haces una variedad no transgénica por mutagénesis inducida, que son todas, estás cambiando el genoma y no sabes el cambio que hay. ¿Puede ser que se active, por ejemplo, un gen que produce una proteína tóxica? Puede, pero da igual, sale al mercado y encima no tiene que pasar ningún proceso. ¿Alguna vez ha pasado que ha salido algo al mercado y lo hemos tenido que retirar porque era tóxico? Sí. Ha pasado con una variedad de champiñones y con una variedad de puerros. ¿Pero qué pasa? Pues que siguen saliendo al mercado. Entonces yo te digo que con los transgénicos tienes comparablemente muchísima más seguridad que con un no transgénico. Y que las posibilidades de que pase algo son muchísimo más ligeras. Es que ese criterio de que como han pasado 20 años no podemos saber, pues tendríamos que prohibir, pues por ejemplo, toda la agricultura ecológica, que ha creado muchos más problemas de salud. Pero en fin. Sí, hola, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar era que cuando hablamos de transgénicos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la calidad del producto. Y en segundo plano, el sabor. Se le ha asociado muchas veces a los transgénicos un cambio, por su modificación genética, un cambio en el sabor, o ya sea una ausencia de sabor. Me interesaría saber hasta qué punto es eso cierto, o hasta qué punto se encuentra en investigación con el objetivo de erradicar eso. A ver, para empezar, transgénicos es un genérico. Un transgénico es un organismo que tiene un trozo de ADN que proviene de otro organismo y que se ha metido de forma artificial. Sabor, pues depende. Si has metido algún gen que tiene que ver con el sabor, puede ser que lo cambies. Si no, no lo cambias. Ya te digo, por ejemplo, el maíz transgénico resistente a taladro, sabor, olor, color, es exactamente igual que el otro. Soja resistente a herbicida, sabor, color, olor, es igual que el otro. Básicamente no vas a hacer ningún cambio de sabor si no alteras ningún gen que tenga que ver con la ruta de producción de moléculas volátiles, con la ruta de producción de lípidos. Por ejemplo,
Te he enseñado una foto del tomate anticancerígeno. Ese tiene un color diferente, el color es mucho más oscuro. Acumula un antioxidante que es antocianos, creo que son. ¿Vale? Los antocianos no tienen sabor. Ese tomate sabe exactamente igual que el no transgénico. En cambio, sí que hay un artículo publicado de un tomate que querían hacerlo resistente al frío y que alteraron la composición de ácidos grasos. Y sí que tenía un sabor que los que lo probaron dijeron que era mejor porque ese cambio en los ácidos grasos le daba una palatabilidad mejor. Pero es que por el simple hecho de ser transgénico no va a estar mejor ni peor, depende del gen que toques. Hola, yo quería hacer dos preguntas. La primera es sobre el arroz dorado, porque yo me acuerdo de haber visto eso en una noticia de cuando tenía que traducir noticias para trabajos de inglés de pequeño. Entonces, Del 2002. Exacto. ¿Eso al final cómo ha acabado? Vale. ¿Sigue o...? Sigue. La cuestión es que es una tecnología nueva, ¿vale? La primera variedad de arroz dorado, que la hizo Ingo Potricus y Peter Beyer, se consiguió en el 2002. Problema, producían muy poca cantidad. Entonces, como producían muy poca cantidad, no valía la pena, porque no era la cantidad mínima suficiente. ¿Qué pasa? Que, como cualquier nueva tecnología, pues hombre, tú comparas el Samsung Galaxy S5 con el primero que salió, obviamente va mejorado. Ha requerido mucho tiempo para mejorar. Luego, además, se tiene que plantar en países, sobre todo el sudeste asiático, que es donde más falta hace. La estrategia que están haciendo es que si tú coges una variedad de laboratorio y la pones en climas tropicales, lo más posible es que no tire cara al aire, porque son variedades muy diferentes. Lo que están haciendo ahora es cruzándola con variedades locales para que por genética clásica intentar transferir los genes de provitamina A variedades que ya están adaptadas a las condiciones climáticas, porque la variedad que ellos utilizan en el laboratorio posiblemente en las Filipinas o en Vietnam no funcione. Y además de esto están los ecologistas que están destrozando los campos experimentales. Es decir, está yendo lentamente, pero va. Lo más gracioso es que la gente se está pensando solamente en el arroz dorado, que esto va bien, de que los ecologistas se piensan que solamente existe el arroz dorado. El grupo de Paul Christo y Teresa Capell en la Universidad de Lleida tiene maíz dorado, rico en provitamina A y que está funcionando muy bien. Están haciendo ahora mismo las pruebas en animales. El grupo de Paul Chavarriaga en Colombia, en el Instituto de Agricultura Tropical, está produciendo yuca rica en vitamina A, que también le llaman yuca dorada. Se produjo patata dorada, lo que pasa es que funcionó muy mal y creo que el proyecto no ha seguido. Es decir, el arroz dorado fue el primero, pero son proyectos que están avanzando y sobre todo que están tirando hacia muchas direcciones distintas. En algún momento, ten por seguro que algunas saldrán al mercado. Y la segunda pregunta es sobre la comunicación, que cuando salen anuncios y campañas que es demostrablemente falso, por ejemplo, el vídeo que hizo Greenpeace contra las centrales nucleares con lo del supuesto accidente de avión, en el que se les olvidó que la central nuclear, los muros soportan un avión, está demostrado. ¿En serio no se puede hacer nada legalmente? O sea, tanto que anunciaron los de la agencia de lo que sea de la seguridad de la publicidad o yo qué sé, que vigilaban los anuncios y toda esa mierda, ¿en serio no hacen nada? ¿En serio no se puede? A ver, yo lo digo en el blog. Yo lo digo en el blog, me cuesta que me digan que me paga Monsanto, yo todavía estoy mirando dónde me recogen el cheque, mi mujer estaría contentísima si me pagara Monsanto, porque dice que la universidad me paga poco. Se puede hacer, yo lo denuncio y no me corto un pelo. Por ejemplo, Greenpeace vendía semillas de Monsanto y lo conté en el blog y se montó un cirio. ¿Por qué? Porque habían hecho una campaña diciendo que las semillas, vamos, para vender el mensaje más vendible es un malo, Monsanto, que hace transgénicos y que están patentados. Entonces iba todo en el mismo pack. El mensaje es falso. Hay transgénicos de Monsanto y transgénicos de otras compañías y transgénicos libres de patente. Pero es que Monsanto vende semillas convencionales y vende semillas ecológicas, como Syngenta, como Pioneer, como BASF, como cualquier compañía. ¿Qué pasó? Que al final unas semillas que vendían ellos ecológicas te metías en el registro europeo de variedades vegetales y eran de Monsanto. Obviamente lo dije, dejaron de vender semillas y yo me reí mucho. El problema es que mientras los periodistas no ejerzan de periodistas y no ejerzan el criterio de calidad,
Es decir, ¿tú te imaginas que un periodista publicara una noticia de que Manuel Fraga estuvo afiliado al PSOE? A ver, a ese periodista lo tiran, porque dice, ¿tú de dónde has sacado esa información? En cambio, luego te publican una nota de prensa de Greenpeace, tal cual, y te pone barbaridades similares o peores. Pues bueno, si los periodistas no ejercen su trabajo, lo único que nos queda a los que tenemos un blog es decirlo. Y en algún momento nos harán caso, espero. En lo que hemos comentado antes de que la gente habla sin saber, me gustaría también un poco saber cómo lidiar con el escepticismo ante los transgénicos en un ámbito un poco coloquial, cuando estás hablando, por ejemplo, con tus amigos y te dicen, tal, yo soy ecologista, y dices, bueno, ¿por qué? Y te dicen, es que es más sano, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y digo, esto te acarrea tales problemas, tienes déficit de tal. ¿Por qué no comes transgénicos? ¿O vegetariano? Vegetarianos y ecologistas. Sí. Y es un poco como... me cuesta un poco entender por qué esos hábitos. ¿Es una moda? ¿Es porque no lo entienden? No... A ver, básicamente es una moda, pero también te digo que es una moda más de boca que de facto. ¿Y por qué te digo que es una moda más de boca que de facto? A ver, tú preguntas a la gente y todo el mundo está a favor de la agricultura ecológica, todo el mundo está a favor de lo natural. En cambio, vas a Mercadona, vas a Consum y veis mucha comida ecológica. Tú miras las cifras de consumo y es un 4 o un 5%. De hecho, España es el mayor productor, pero todo se va en camión a Alemania. Es decir, que queda bien decir yo soy ecologista y yo soy tal, pero a la hora de ir a comprar, que es muy caro. Sí, entonces, porque... eso es lo primero. Y lo segundo, pues hombre, yo creo que lo mejor es dar los datos objetivos. Dices, los transgénicos son malos, compara cuánta gente se ha muerto por comer transgénicos y cuánta gente se ha intoxicado con comida ecológica. Y ya está. Y no es porque te lo diga yo, es que puedes sacar el informe de la EFSA de la crisis del pepino, 47 muertos, casi 5.000 hospitalizados y eran 3 marcas de brotes ecológicos. ¿Cuándo se ha muerto alguien comiendo un transgénico? Hasta el momento, nadie. ¿Que puede ser que en algún momento haya una partida de transgénicos intoxicados, contaminados, si alguien se contagia y se muera? Como poder puede ser. Pero mientras tanto, las cifras y las estadísticas son muy bajas. Es decir, lo que tienes que decir es algún problema. Luego, cosas puntuales, cuando te dicen, no, es que los transgénicos pueden salir al medio ambiente y ocupar poblaciones naturales y tal. Entonces tienes que decir, pues no tienes que tener mascota. Ni perro, ni gato, ni pez en el acuario, porque son los que están contaminando las poblaciones naturales, los perros y los gatos silvestres. Entonces, simplemente es poner ejemplos muy claros para que se den cuenta que su postura es un poco tonta. Pero básicamente es postureo, ya te lo digo. Queda bien, pero luego cuando van a comprar, compran la marca blanca del día. Es que en relación al precio, lo que has dicho, fui a unos supermercados, que eran los supermercados Navarro, y se supone que vendían todo ecológico y los precios eran desorbitados. Sí. Y luego ni siquiera es ecológico todo, porque si no lleva el sello no es ecológico. Pero bueno, es lo que hay. Hola, buenas. Con respecto a lo que se ha comentado antes de que los agricultores obviamente tiran por el tema de las semillas transgénicas porque les sale más rentable, porque se ganan beneficio y tal. En una ocasión, en un debate sobre transgénicos sí, transgénicos no, uno de los ponentes sacó el tema de que, por ejemplo, en Arabia, creo que recordar que era, el tema de las semillas es que el fruto luego no da semilla y que encima empobrece el suelo y por culpa de aquello los agricultores tuvieron que endeudarse y que tanto que compraban las semillas a las empresas terminó por apenas rendirles dinero a ellos realmente, porque lo poco que ganaba vendiendo la planta, que lo recordé de arroz, luego lo tenían que invertir para conseguir más semillas, un círculo vicioso. ¿Hasta qué punto hay de eso de verdad o ya es por tema de que la empresa lo hace así para sacar más dinero? Has mezclado 4 leyendas urbanas. Partiendo de una base, no hay arroz transgénico en el mercado todavía. A partir de ahí, tal. Segunda leyenda urbana, es que las semillas son estériles. ¿Las transgénicas son estériles? Normalmente los agricultores utilizan semillas híbridas, que no son transgénicas, y compran la semilla todos los años. ¿Por qué? Porque les sale cuenta. Para empezar, normalmente eso te lo ha dicho alguien que el campo lo habrá visto pasando por el avión por encima.
Porque que te diga, es que los agricultores les obligan a comprar semillas. Mira, un agricultor tiene que comprar la semilla si quiere cubrirla con el seguro. Porque si no, semilla certificada no puede asegurarla. Y además es que le sale a cuenta. ¿Por qué? Porque conservar la semilla para la siguiente cosecha significa unos costos de almacenamiento y significa que si coges humedad, si coges hongos y tal, ya no tienes para la semilla siguiente. ¿Qué pasa? Tú compras la semilla certificada y la aseguras. Con lo cual, si no te germina, con lo del seguro ya has compensado las pérdidas. Y eso no son las transgénicas, son todas. Todos los cereales. Luego, ¿empobrecen el suelo y tal? Pues depende del cultivo que tengas, depende de la rotación de cultivos que hagas y tal. Eso tampoco depende de que sean transgénicos. Eso depende de un montón de factores. Y lo de comprar las semillas es lo que te he dicho, es que transgénicas o no transgénicas se compran igual. Entonces, el que dijo ese argumento, el campo no sabía lo que era. Ya te lo digo yo. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes. Buenas. Quería comentar lo que ha comentado la última persona, que no germinaba las semillas, era la tecnología Terminator, que se introdujo para... El agricultor tenía que comprar un producto que permitiera la germinación de la semilla. Come on, make my day. Eso surgió a principios de los 2000 en fase experimental, pero hasta donde yo sé no se comercializó. No se comercializó por el gran revuelo que se levantó y porque las casas de semillas tienen otras técnicas para poder impedir que el agricultor se quede con la semilla, y es aumentar la heterocigosis de los híbridos. Entonces, así, de forma natural, impides que se pueda quedar con semilla, pero que la tecnología Terminator durante unos años sí que fue una cosa que tenía avisos de salir al mercado, pero hasta donde yo sé no salió. No llegó a salir al mercado. No llegó a salir. Y fue una lástima. ¿Sabes por qué? Porque tanto que dicen de la contaminación de los transgénicos y tal, con esa tecnología hubiera podido salir al mercado, hubieras impedido toda la contaminación por culpa de los transgénicos. La tecnología Terminator, que no se llama así, fue una tecnología inventada en una universidad que luego compró una compañía que era Delta Technologies, luego compró Monsanto y nunca salió al mercado. Pero es que, como tecnología, hubiera sido buena. Hubiera prevenido la contaminación cruzada, hubiera prevenido los cruces y tal. De hecho, se está utilizando sobre todo a nivel de universidad. Se está utilizando porque es una tecnología buena. Es decir, que tenga semillas estériles puede tener sus ventajas. De hecho, las mulas son estériles y los agricultores y los ganaderos las siguen utilizando. Entonces, lo de la tecnología Terminator y decir que se obliga a los agricultores a comprar las semillas, los agricultores van a comprar las semillas igual. ¿Por qué? Porque nadie los obliga a comprarlas. Pueden hacerse su propia semilla. El problema es que no les compensa. Si quieren hacerse su propia semilla, nadie se lo impide. Porque, de hecho, las patentes de las semillas lo que te impiden es que tú vendas semillas patentadas, pero no que tengas tu cosecha propia y te hagas tu semillero propio. Entonces, lo que dices de la tecnología Terminator es cierto que existe, que nunca ha salido al mercado, pero, por ejemplo, en mi instituto publicaron hace poco unos geranios, bueno, pelargonium, no sé si son geranios o murcianas, que utilizaban esta tecnología y entonces la flor era mucho más brillante porque consumía menos energía haciendo el scramble y tal, no cruzaba a otras. Hubiera sido una tecnología buena. Y otra cosa, yo creo que uno de los pocos problemas técnicos de los transgénicos actuales puede ser el caso del maíz, el flujo de genes de variedades transgénicas a variedades de agricultura ecológica, que el Comité de Agricultura Ecológica no te permite vender como maíz ecológico un maíz en el que tengas alguna semilla transgénica. Y si hay algún agricultor vecino que cultive maíz transgénico, sí que por el viento te llega algo de polen. Ese quizás que sea el único caso real que de alguna forma tendrá que regularse, porque ese es un caso real que tienen los agricultores y que los dos tienen derecho. Tanto el convencional tiene derecho a cultivar su maíz transgénico, como el ecológico tiene derecho a que no le llegue polen de un maíz transgénico. Pero está regulado. De hecho, la regulación es anterior a los transgénicos.
Eso con las naranjas pasaba, la piñolá, que se llamaba. Tú tenías 2 campos de naranjas, te ponían un panal de colmenas, se cruzaban y lo que era una variedad que tú le habías hecho para que no tuviera hueso, iba a decir piñol, pero es que soy de Denia, para que no tuviera hueso, de repente te parecía toda la cosecha con hueso y perdías el dinero. Y entonces había una regulación, y sigue habiéndola, por contaminaciones genéticas de ese tipo. El problema es que ese caso, realmente denuncias que hayan llegado al juzgado hay una. No es un problema real. No es un problema real porque el maíz, entre otras cosas, tiene el polen muy pesado y con 5 metros de separación y con que los bordes pongas el refugio que no sea maíz transgénico, ya no contaminas a nadie. Esto hay estudios muy completos que ha hecho Quima Meseguer sobre coexistencia de maíz no transgénico con maíz transgénico, y ya te digo, con poner 3 hileras de maíz en el borde, ¿qué es lo que te recomiendan para evitar que aparezcan tolerancias? Y por eso te digo, no es un problema real, porque, hombre, ahora mismo España es el principal productor de maíz transgénico y el principal productor de agricultura ecológica. Si hubiera un problema de coexistencia, no podría darse. Entonces, te digo que el problema está siendo muy exagerado como propaganda negativa de los transgénicos. Pero tú vas al juzgado y dices, a ver, ¿cuántos juicios ha habido? No, no es algo que a los agricultores les esté preocupando. Buenas. Yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista medioambiental. A ver, la Universidad Miguel Hernández tiene una revista de divulgación científica y en esta edición trae en portada el tema de las abejas. La causa de la muerte de las abejas. Bueno, yo pensaba que era por el nosema o el varroa, y así hojeando la revista vi que una de las causas decía que eran los cultivos transgénicos. Supongo que será por el tema del glifosato, aunque yo utilizo abejas para la polinización y utilizo glifosato y yo no he tenido ningún problema. Ya te has contestado. Entonces, ¿realmente hay algún fundamento? Te contesto rápido, es mentira. No hay ningún fundamento Es ahí, mentira. nada. Porque sí que he leído algo del espinosa, que hay ahí Sí, otro en la tema. agricultura ecológica sí que es tremendamente tóxico para las abejas, curiosamente. Entonces, el glifosato realmente... El glifosato es el éxito del glifosato es que es un inhibidor específico de una enzima de plantas. Por eso tienen poquísima toxicidad en animales. Y por eso se utiliza, y no se utilizan otros que se utilizaban antes, como el paraquat, que eso arrasaba con todo lo que pillaba. Si se utiliza el glifosato es porque tiene muy baja toxicidad y inhibe la ruta del ácido shiquímico que solamente tienen las plantas. Por eso se utiliza el glifosato. Lo que pasa es que como hay plantas transgénicas resistentes al glifosato, se ha hecho una campaña de lo malo que es el glifosato cuando hablas con los agricultores y te dicen, no, si a mí lo que me preocupaba es lo que teníamos antes, que eso arrasaba todo lo que pillaba. El artículo ese de las abejas, que lo vi, cuantificaban la muerte de las abejas por es glifosato. mentira. Y además, por otra cosa muy obvia, fíjate si es mentira que en Europa no se plantan plantas transgénicas resistentes al glifosato. O sea que, a ver, ¿cómo puede ser que se estén muriendo por el glifosato si las plantas transgénicas resistentes al glifosato en Europa no se están plantando? Y luego te digo otra cosa, ahora mismo se acaban de prohibir 4 insecticidas con el argumento de que mataban a las abejas. ¿Qué pasa? ¿Que ahora son los transgénicos cuando acaban de... Los mismos ecologistas han hecho una campaña contra los insecticidas? Ese artículo, lo siento, es erróneo. En una revista de divulgación científica me sorprendió que... Pues la revista tiene que mejorar su control de calidad y lo siento por esta universidad a la que respeto mucho, pero el control de calidad lo tienen que mejorar. Se les ha colado una cosa que no es cierta. Muy buenas tardes, señor Müller. Mi pregunta era más en base a la agricultura. En verdad que me he quedado pillado con los tomates. Yo creo que Ferran Adrià también se enamoraría viéndolo. El proceso fisiológico, ¿me lo puede explicar por encima de los tomates de su centro científico? No los he hecho yo, es el grupo de Vicente Moreno y Alejandro Tarés, pero ellos creo que lo que han modificado, eso posiblemente el profesor Nicol te lo puede explicar mejor, porque creo que es un gen de desarrollo floral. Creo que es un gen de los homeóticos estos ABC, y simplemente... No, el LEFI no, el otro. Es que voy a meter la pata y delante de Nicol no quiero meter la pata que voy a quedar muy mal. Ahora mismo no me acuerdo qué genera, pero sí que es un gen de desarrollo floral que hace que el sépalo se convierta en parte carnosa. El artículo está publicado, está en PLOS ONE, pones Moreno y Atarés y además es de acceso libre.
y te explica exactamente qué gen han modificado. Además, creo que ha sido modificando solamente un gen. Vale, gracias. Una última preguntita. Respecto al tomate también del centro de investigación, debido a que es un fruto climatérico, ¿no? O sea, tiene esta hormona, el etileno, que aumenta su tasa de respiración. ¿Lo controláis o ya maduro lo arrancáis del...? En principio, que sea climatérico no importa cuando estás haciendo un tomate rico en antioxidantes. A todos los demás niveles es igual que el tomate de cultivo del cual has partido. Simplemente es que previene el cáncer y el otro no. Si el tomate de cultivo es climatérico, este va a ser exactamente igual. No está toda la ruta de etileno y toda la ruta de maduración y tal, está absolutamente igual en el transgénico que en el no transgénico. Muchas gracias. Esta es la bancada de los agrónomos, que hemos venido de tan lejos a ver su charla. Yo doy clase en la escuela de agrónomos, quiero decir, eso tampoco es malo, no os preocupéis. Muchas gracias. De nada.